Colombia ha entrado en el radar de Estados Unidos como nunca antes y lo ha hecho en la misma semana en que un devastador terremoto puso a prueba a su nuevo presidente. Yo soy Pachi Valencia y esto es En Desde el Capitolio. Buenas noches, bienvenidos a Desde el Capitolio y llegamos a este viernes 14 de agosto con los ojos puestos sobre Colombia. Y es que al impacto del terremoto y a la emergencia nacional que atraviesa este país se ha sumado un momento clave para Colombia. Y es que está entrando en un nuevo capítulo de su relación con Estados Unidos, en un momento en donde se puede marcar un punto de inflexión para las Américas. Y es que el nuevo presidente, Abelardo del Espriella, no solo está enfrentando su primera gran crisis nacional, sino que también está redefiniendo la relación de Colombia frente a Washington. Esta semana, por ejemplo, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, ha anunciado que Colombia ha solicitado colaboración de Estados Unidos para operaciones contra el narcoterrorismo y también ha confirmado la incorporación oficial del país al escudo de las Américas. Así que nos quedan varias preguntas para este tema. En este episodio vamos a ver qué tan lejos puede llegar esta cooperación entre Colombia y Washington y también qué tan rápido puede cambiar la seguridad de Colombia y la de todo el hemisferio. Así que para esto y para analizarlo nos acompaña Luisa Portela, analista colombiana. Luisa, gracias por estar en Desde el Capitolio. Gracias, Pachi, por esta invitación. Efectivamente, en Colombia están sucediendo muchísimas cosas. Acaba de suceder el terremoto, lastimosamente, una tragedia para nuestro país. Sin embargo, pues veníamos partiendo de varias cosas que vienen sucediendo a nivel político. Como tú bien lo mencionabas, acaba de posesionarse el nuevo gobierno en Colombia con Abelardo de la Espriella y todo su nuevo gabinete. Entonces serán unos nuevos tiempos para el país. Lastimosamente nos reciben con esta tragedia, pero bueno, ya seguramente será un espacio para que con las diferentes ayudas y todo lo que se está trabajando a nivel nacional e internacional sea un capítulo para superar como país. Luisa, como bien mencionas, han sido solo 4 días de que asumió el cargo el presidente Abelardo y ha tenido que precisamente asumir el manejo de una crisis nacional por el terremoto. Pero mi primera pregunta era, desde la perspectiva política, ¿cómo evalúas tú el desempeño de este nuevo gobierno frente a la tragedia? Bueno, tiene varios retos. Inicialmente, como tú lo dices, se acaba de posesionar. De hecho, pues se posesiona con los funcionarios que vienen del anterior gobierno, como lo han venido expresando en diferentes medios. Colombia viene de una política nacional e internacional un poco más aliada hacia el progresismo, hacia la izquierda bien llamada en el espectro político. Abelardo llega con otro tipo de pensamiento, con otro tipo de estructura ideológica, y de hecho así se hizo elegir. Lo coge este nuevo episodio del terremoto y demás asuntos nacionales con los profesionales que venían del anterior gobierno. Digamos que hasta ahorita, hasta esta semana, es que ha podido empezar a reemplazar estos profesionales ya con personas de su confianza, con personas que efectivamente entienden cuál es la política nacional e internacional que se va a empezar a ejecutar desde el Ejecutivo. Entonces, pues bueno, la diferencia va a ser bastante. Venimos de un gobierno que no cumplió a la ciudadanía, que no cumplió con sus promesas y que al contrario deja un país totalmente endeudado y con muchísimas investigaciones respecto al uso de los recursos públicos. De hecho, pues les cuento a los televidentes que nos ven hoy acá, uno de los sectores que tenían que responder, por ejemplo, con todos los temas de las emergencias en el país, que es la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, precisamente fue una de las entidades más golpeadas por corrupción en el gobierno que se acaba de ir. De hecho, de allí salen muchísimas investigaciones y uno de los directores que en su momento fue de esta entidad está en proceso de investigación junto con otros asesores por desfalco a la entidad y por dejar sin recursos a la nación básicamente para atender emergencias. Entonces, hoy vemos cómo
pasamos de este gobierno donde nos dejan de esta manera, digamos que con las manos un poco sin recursos para atender la emergencia, y por eso es tan importante cada una de las ayudas que han venido llegando a partir de los recursos internacionales. Ya tú bien lo decías, pues que se viene una nueva época para Colombia y empieza a verse ya también con estas ayudas que están empezando a llegar al país de manera pues grandiosa, precisamente por el antecedente que te comento en relación a la unidad de gestión del riesgo. Luisa, es un punto muy interesante el que tocas porque estamos hablando de que el gobierno, el nuevo gobierno está pasando por una etapa de transición. No puede venir, digamos, todo de una sola, todas las instituciones no pueden verse pues ya completas con el nuevo gobierno, con las personas de confianza del presidente, porque en esto hay reportes de que había una tensión entre el nuevo gobierno y algunos sectores del gobierno anterior de Gustavo Petro sobre, por ejemplo, esta necesidad de la ayuda internacional. O sea, para poner un poco de contexto, el gobierno saliente le había dicho a la Cancillería que no hacía falta pedir equipos de rescate internacionales porque el país ya tenía supuestamente los suficientes. Pero Luisa, ¿qué pasa cuando una crisis como esta lo agarra a uno a mitad de una transición? Y más aún, ¿qué le pasa a un país cuando la respuesta ante esta tragedia también se convierte de una manera un tema de disputa política? Inicialmente considero que ha sido bastante complejo el hecho de que sea con algo tan traumático, donde en este momento estamos hablando de más de 287 personas que han fallecido, más de 3.900 heridos, más de 300 personas desaparecidas por el terremoto. Digamos que bajo este escenario ha sido muy complejo, digamos que empezar a dividir los temas políticos del tema humano. Llega Abelardo, básicamente recién posesionado, como tú bien lo dices, con unos funcionarios del anterior gobierno que básicamente también no eran expertos en lo que estaban haciendo. De hecho, una de las denuncias que se venían haciendo es que esta entidad, que es tan técnica, estaba llena de otro tipo de profesionales como filósofos, cineastas, artistas, que si bien pueden aportar al país en otros escenarios, básicamente no estaban en la entidad donde se requería que fueran técnicos en la materia, precisamente para eventos como estos, donde estamos hablando de vidas humanas. Entonces ha sido un desafío totalmente. Ya Abelardo posesionó a un nuevo director de esta entidad en la que te comentaba que nos dejó un desastre el anterior gobierno, pero ahora el reto es básicamente articular no solamente con el nuevo director, sino con las personas que están allí adentro y con los diferentes sectores políticos en los departamentos donde el terremoto afectó sobre todo en nuestro país, que son el Valle del Cauca, el Chocó, Quindío, algunas otras zonas del país. Entonces es empezar a articular con estos sectores que son políticos al fin y al cabo, Pachi, porque son con las gobernaciones y con las alcaldías, no todas totalmente adeptas a Abelardo, pero ha sido un trabajo titánico, no solamente del presidente, sino también acá yo quiero resaltar la labor del vicepresidente y de los ministros designados por el presidente, que se han de alguna manera distribuido las funciones para visitar cada uno de estos departamentos y lugares afectados por el terremoto. Ha sido un despliegue institucional que quienes vivimos en Colombia y hacemos un seguimiento de cerca a la política, hace mucho tiempo no veíamos que se hacía, porque veníamos de un gobierno básicamente muy pasivo, donde ya básicamente nos tenían acostumbrados, Pachi, a que tuviéramos un escándalo por día o varios escándalos por día. Tú no sabías cuál era el peor, literal. Y hoy tenemos a un presidente que está respondiendo independientemente del tema político, que está ya con las comunidades, con los gobernadores, está dándole la cara a la ciudadanía, ciudadanía que en algunos de estos departamentos, yo te quiero decir, Pachi, él no ganó en las elecciones que acaban de pasar, de En ciudadanía. Cali mismo, ¿verdad? Donde fue Exactamente, la por toma de ejemplo. posición. Exacto, en Cali mismo, donde fue la toma de posesión, él no ganó en esa ciudad, y esta es una de las ciudades que hoy se ven más afectadas por el terremoto, y ha estado allí de frente con el alcalde, con la gobernadora del Valle, ha estado recorriendo, mandó sus ministros, y ahorita mismo, claro, la prioridad
Pachi, inicialmente es rescatar a las personas que quedaron debajo de los escombros, sacarlos con vida y hacer todo lo posible para que estén bien. Ahorita viene un segundo reto, que es la parte post-terremoto, y es la reconstrucción del país en estas zonas donde quedó bastante afectado. Entonces, este es otro reto, no solamente político ahora sí, sino también institucional, donde se viene la articulación de muchos ministerios, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud, bueno, todos los ministerios que empiezan a aportar a esta reconstrucción, que no solamente es vías, que no solamente es reconstruir sus casas, sino que también es un proceso de duelo nacional en donde necesitamos una presencia institucional pues muy fuerte. Entonces, en medio de todo, Pachi, yo creo que los colombianos hoy ven un reflejo de lo que va a ser el gobierno de Abelardo en estos próximos 4 años, muy activo. Vemos a los nuevos funcionarios sin dormir, Pachi. Yo los veo todo el tiempo 24/7 con las comunidades allí. Y esto es algo que a los colombianos nos trae algo de paz, porque no considero viable cómo hubiera sido con el gobierno de Petro. Si ellos, para ellos, con decirte, y como lo hemos visto ya, estaban bien con que en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, que es una unidad bastante técnica, pues tuvieran profesionales que no tuvieran la capacidad para responder ante este tipo de situaciones trágicas para el país. Luisa, y una de las promesas de campaña, algo que ha venido diciendo el presidente Abelardo en su discurso a la nación el día de la toma de posesión, era enfatizar este esfuerzo que él tiene de descentralizar el poder del gobierno de Bogotá a las diferentes regiones. ¿Cómo esto ha sumado o ha aportado en lo que ha venido siendo la gestión de crisis o manejar la crisis del terremoto? Bueno, como ya lo hemos hablado, digamos que el terremoto cogió a Abelardo recién posesionado. Si bien él ya venía hablando de esto que tú dices en el discurso, pues hace falta que se vaya a la implementación. Desde este momento, básicamente las reuniones más importantes de tomas de decisiones se siguen haciendo en Bogotá, pero hemos visto cómo el desplazamiento hacia las ciudades ha sido una prioridad para ver de frente cada una de las necesidades de la ciudadanía. Entonces ya se empiezan a ver un poco de esos rasgos de lo que él venía hablando. Sin embargo, de aquí a que se implemente totalmente como él lo venía diciendo desde campaña y en su mismo discurso, pues va a ser un proceso, porque hasta ahora pues todo está muy centralizado efectivamente en la ciudad, en la capital, y lo que han venido haciendo los ministros y los diferentes sectores es desplazarse a las ciudades más afectadas. Entonces, por ahora eso es lo que hemos visto, es una apuesta a mediano plazo, Pachi. Yo creo que para que ya lo podamos hablar directamente sobre el tema de la descentralización, es una apuesta que tiene muy felices también a los ciudadanos, bueno, a los colombianos que no viven en las ciudades principales y que no viven sobre todo en Bogotá, porque consideran que esto va a hacer que el gobierno tenga de primera mano y conozca de primera mano sus necesidades sin que tengan que desplazarse necesariamente a Bogotá para solicitar cualquier trámite y demás que necesite la comunidad en estos sitios más apartados de la capital. Luisa, ahora quiero pasar a otro tema que también ha dado que hablar esta semana en Colombia y ha sido este anuncio del secretario de Guerra, Pete Hegseth, en Panamá. Anunció que Colombia ha solicitado la cooperación con Estados Unidos para estas operaciones conjuntas contra el narcoterrorismo. Luisa, ¿qué te dice este primer paso? Bueno, pues venimos básicamente de una relación Colombia-Estados Unidos que estaba en deterioro, básicamente sin precedentes bajo el gobierno de Petro, una crisis que comenzó por varios escenarios. Tenemos un presidente que hoy sale de su gobierno en una de las listas
de Estados Unidos y que está siendo investigado contra el gobierno de Abelardo de la Espriella, que básicamente desde antes y desde que asumió su posesión el 7 de agosto, dejó un mensaje claro y un objetivo claro que fue fortalecer los lazos con Washington en comercio, en inversión, en seguridad y marcando una ruptura tajante con esa turbulenta relación que se venía llevando a cabo con el gobierno anterior. Entonces, básicamente la respuesta pues, de Washington y Estados Unidos ha sido inmediata y contundente. Como viste también en su posesión, una delegación presidencial encabezada por el fiscal general eh, anunció también su intención de destinar más de $1.000 millones en un paquete de seguridad como piedra angular de esta alianza renovada. Entonces, pues nos dice Pachi, estos primeros anuncios, que se ve una relación bastante fortalecida, se ve una relación de seguridad, en el marco de seguridad muy fuerte y políticamente también muy alineados. Entonces, pues para Colombia, para quienes votaron por el presidente Abelardo de la Espriella y para muchos con quienes entienden la importancia de la relación con Estados Unidos, hoy este precedente y estos hechos políticos son bastante importantes y da un paso de esperanza también a lo que significa el futuro de Colombia en materia de seguridad, inversión y demás que ha venido nombrando el presidente Abelardo. Luisa, para quienes no somos de Colombia, ¿nos puedes explicar tal vez qué tan histórico es este anuncio para Colombia? Claro, sí. Bueno, pues digamos que como lo venía anunciando, las relaciones venían deterioradas. El anuncio es bastante emocionante en el término de que antes siempre Colombia tenía una relación histórica muy fuerte con los Estados Unidos. Sin embargo, con el gobierno de Petro se deterioró y hoy Abelardo de la Espriella la retoma y Estados Unidos la toma. Uno puede decir, Pachi, que la toma en buena medida cuando está diciendo que va a aportar recursos monetarios y políticos para este fortalecimiento de la seguridad en Colombia. ¿Qué pasa? Queda un país más dividido, queda un país en donde la seguridad se ha visto altamente afectada por los grupos al margen de la ley en muchos espacios, estratégicos como bueno, como país, como soberanía, como todo lo que se viene trabajando en el marco de seguridad se ve muy afectado porque inclusive dentro del gobierno hay investigaciones del gobierno que acaba de pasar, hay investigaciones que personas inescrupulosas, el presidente los puso en puestos importantes de inteligencia militar. Digamos que esto ya resulta un poco en la investigación, Pachi, es algo que se ha venido diciendo. Esperemos que se avancen las investigaciones sobre lo que ha pasado en Colombia en términos de seguridad, pero lo que sí es totalmente cierto es que hay lugares del país donde de nuevo estaban siendo totalmente tomados por estos grupos al margen de la ley, en donde ya la ciudadanía no estaba teniendo la oportunidad ni siquiera de transitar por sus propias vías, y el ejército estaba maniatado, básicamente no tenía la autorización para atacar estos grupos al margen de la ley. Inclusive se conoció en algún momento un texto donde se hablaba que tenían congeladas las operaciones del Ejército Nacional contra estos grupos al margen de la ley. Hoy llega Abelardo y una de sus primeras acciones es, uno, posesionarse al frente de los militares en Cali, en el batallón Pichincha, y ahora es mostrar resultados en términos de seguridad. Prácticamente al día siguiente de su posesión se empezaron a hacer anuncios dieron la orden básicamente para arrestar a algunos de los sujetos que vienen encabezando estos grupos al margen de la ley y que no se había dado la orden por varios meses. Entonces se empieza a ver este distanciamiento entre el tema de la política de seguridad del gobierno anterior y este nuevo gobierno entrante. Se ve como también
Abelardo, justo antes de posesionarse, empezó a hacer algunos anuncios en donde le hablaba directamente a estas estructuras criminales que se rindieran antes de que él se posesionara, que habría el espacio para que lo hicieran, porque no va a haber actos en donde se haya espacios de conciliación o procesos de paz como el que se venía llevando con Gustavo Petro, que fue un proceso de paz totalmente fallido. Entonces, pues ya vemos, está aportando en este momento resultados las fuerzas militares, eh, y pues eso es algo que en este momento el país lo necesita. Digamos que nos encontramos sobre la tragedia del terremoto que acaba de suceder, pero además nos veníamos encontrando con esta tragedia de seguridad, donde el país en muchas de las zonas, de hecho muy cercanas al Valle de Cauca, por el lado de Buenaventura, habían ya estructuras muy fortalecidas, en donde es importante que el presidente y las fuerzas militares tengan una presencia activa y que estos grupos no se sigan de alguna manera agrandando en el territorio nacional. Luisa, y más allá de esta lucha contra el narcotráfico y reforzar la seguridad del país, he estado hace unos días en Medellín, fui a Cali también para la toma de posesión, así que sé que el país ofrece mucho más que los problemas que tiene. Entonces, ¿qué valor geopolítico dirías tú que tiene Colombia hoy para Estados Unidos? Bueno, pues Colombia básicamente tiene en sus fronteras los mares, tiene una posición de inversión muy importante. Colombia históricamente ha sido una aliada de Estados Unidos en temas de inversión, seguridad y turismo inclusive. Entonces Colombia tiene muchísimo que aportar en este tipo de relación también con Estados Unidos, sobre todo porque hemos sido contención contra lo que le llaman el socialismo del siglo XXI, que si bien llegó Gustavo Petro, que trató de amenazar la institucionalidad del país, porque de hecho es importante recordar que esta es la fecha y el presidente saliente no reconoce al presidente entrante. Entonces, Colombia siempre ha sido un país institucional que respeta la democracia, que respeta la división de poderes. Entra Abelardo de la Espriella básicamente a reforzar ese concepto que se venía de alguna manera deteriorando durante estos 4 años de Gustavo Petro. El país, o como colombianos, siempre hemos tenido eh, esa idea de mantener la democracia en nuestro país, y que aparte tenemos algunos casos específicos que nos rodean. Entonces, no, yo creo que una de las cosas que los colombianos básicamente no querían que sucedieran en este país es un espejo de lo que ha pasado con Venezuela, por ejemplo, o es un espejo de lo que hemos visto en Nicaragua, o es un espejo de lo que sucedió con Bolivia. Entonces, Colombia tenía muchos espejos de los cuales tomar ejemplo para que esto no sucediera, y de alguna manera sí estaba ejerciendo una presión importante y democrática sobre lo que significa el gobierno saliente y su agrupación política, que de muchas maneras ha irrespetado la legitimidad de las elecciones y del nuevo presidente. Entonces, como te decía anteriormente, ellos aún no aceptan que Abelardo sea presidente, y aún han puesto algunas condiciones cuando son los perdedores democráticamente de estas elecciones. Ahora quiero pasar al tema de China, porque definitivamente es un tema que como región ha venido impactando a diferentes países, a diferentes gobiernos. Y quería preguntarte, según tu análisis, ¿qué tan preocupada crees que está realmente Colombia por esta presencia china en la infraestructura, en la tecnología, en las telecomunicaciones? Pues yo, desde el punto de vista de lo que apenas empieza a vislumbrarse con el gobierno de Abelardo de la Espriella, efectivamente es un gobierno que está mucho más alineado a lo que podemos llamar está mucho más alineado a Estados Unidos. Sin embargo, pues somos un país que claramente tenemos muchas necesidades. China ha sido un aliado en varios de los países latinoamericanos, no es la excepción Colombia. De hecho, en Bogotá
es precisamente una empresa china quien está construyendo, por ejemplo, una de las infraestructuras más importantes de la ciudad en años, que es el metro de Bogotá. Entonces, pues se viene un, una relación un poco compleja, quizás por la presión que pueda venir desde Estados Unidos y por la alineación ideológica que tiene Estados Unidos y la relación nuevamente que llega con Abelardo de la Espriella y Estados Unidos. Entonces, si bien va a ser un periodo de un esfuerzo en conjunto con esta nación, China va a estar allí presente porque igual ya lo está acá y va a ser muy importante en términos económicos. Sin embargo, falta ver cuál va a ser la posición oficial desde la Cancillería, que es la persona encargada básicamente de dar línea en la política exterior en relación con China. Ya veremos, igual es, pues desde el punto de vista económico, China es un aliado importante, China es un aliado que ha llegado también con tecnología y con telecomunicaciones a Latinoamérica históricamente, venía haciendo un trabajo en conjunto con Colombia y ya digamos que desde las ciencias políticas esperaría uno que se mantenga una relación cordial y de trabajo binacional. Sin embargo, pues hay otros intereses también, yo sé, internos de la nación, de sobre todo respaldar la relación binacional con Estados Unidos, que ese va a ser el eje seguramente de trabajo más arduo entre este gobierno y el gobierno de Estados Unidos. Luisa, y si tuvieras que señalar tal vez un sector colombiano que debería preocupar especialmente a Estados Unidos, ¿cuál crees que sería? Pues seguramente es la parte un poco más ideológica. Sin embargo, pues desde la ciencia política sabemos que China ha venido desestructurando también ese papel o digamos que ese contexto tan marcadamente socialista, si bien internamente pues ellos tienen su forma en que actúan políticamente, a nivel externo ellos se comportan pues como pues como libre comercio, digamos que eso al mundo es lo que le interesa en últimas en parte. Sin embargo, yo creo que si habría algo que le importa a Estados Unidos de la relación entre Colombia y China, podría ser la parte cultural, quizás la parte también de telecomunicaciones. Ha sido un tema pues, que ha estado como en el fuego, no solamente, no en Colombia, sino en general. El tema de las comunicaciones entre lo que China ha venido quizás a implementar en naciones latinoamericanas y todo lo que esto implica, inclusive para la parte geopolítica y la parte más institucional de Estados Unidos. Sin embargo, pues esto tocaría revisarlo ya a profundidad de qué manera lo está viendo el gobierno chino. Yo considero que por el momento pues todos los enfoques están guiados en este momento a la ayuda a los colombianos en relación al terremoto. Ya tocará ver justo cuando salgamos como de esto que está sucediendo, que ha tomado la mayor cantidad de tiempo y de esfuerzos y de despliegue institucional en Colombia, cómo se empieza a mover o cómo empieza a moverse el espectro político y la brújula en relación a China y Estados Unidos. Pero una de las cosas que sí ya se ven es que la alianza principal de Colombia va a ser con Estados Unidos, una nación con la que históricamente ha tenido pues muchísimos eh, aciertos, muchísimos planes estratégicos y de política y geopolítica en temas de seguridad colombiana, pues ya digamos que y yéndonos a la historia, Colombia fue una de las naciones en donde Estados Unidos depositó mucho dinero en temas para salvaguardar la parte de seguridad en contra de las guerrillas. Y hoy básicamente vuelve un proceso histórico en donde su apoyo a Colombia va a ser en términos de seguridad y en términos en contra de la guerrilla. Vemos a China que él está apuntando más a temas de infraestructura, de comunicaciones quizás y algo cultural,
que tocaría ver cómo lo empieza Colombia a recibir sin que esto llegue a causar algún tipo de problema con la ayuda que también se está recibiendo de Estados Unidos, porque pues para nadie es un secreto también la relación que ha venido llevando el presidente Trump con el presidente de China y cuáles han sido sus papeles en el ámbito de geopolítica internacional por sus intereses en el marco de, pues, de las potencias mundiales. Entonces, eso también se traduce en un manejo de político en relación a las Américas y en relación a América Latina, donde China ha llegado tan fuerte en temas de infraestructura y de comunicaciones que quizás Estados Unidos no lo dimensionó en su momento y hoy en día es una realidad. O sea, decirte que sacar a China, por ejemplo, de Colombia o de algún país de Latinoamérica va más allá de simplemente decirlo porque se han generado unas relaciones estructurales que van en términos de desarrollo económico, de calidad de vida, de temas de competitividad, que son importantes para, pues, para los colombianos, por ejemplo, en este caso, donde te decía que precisamente una de las construcciones más importantes del país hoy la están haciendo pues una comunidad china. Recuerdo que cuando estaba en Cali, después del discurso del presidente, pude hablar unos segundos con el vicepresidente José Manuel Restrepo y le preguntaba sobre cuál es el rol de Colombia en el escudo de las Américas y él enfatizaba cómo Colombia iba a traer de vuelta y era el aliado estratégico, el principal aliado estratégico para Estados Unidos en traer la libertad, en traer la institucionalidad, la democracia a la región y es algo, es digamos una declaración bastante potente. Sí, exacto. Digamos que a ver, por un lado sabemos que venía consolidándose un gran bloque sur-sur que también se hacían llamar el socialismo del siglo XXI, donde estaban presidentes en su momento como el de Chile, Boric, como pues claramente Maduro, se alineaban algunos intereses como los de Brasil, en este caso en Colombia también pues con Gustavo Petro. Sin embargo, pues hemos visto cómo este péndulo ha venido también cambiando en América Latina. Ahora llega a Colombia y Colombia, por sus relaciones históricas con Estados Unidos, pues claramente es un bastión importante de Estados Unidos en Latinoamérica, donde puede llevar a cabo pues una relación muy abierta, muy estructural y sobre todo porque es que en Colombia, Pachi, nos agobia el tema de las guerrillas. Digamos que si bien este podría ser una noticia o una entrevista de hace 50 años y te estoy diciendo exactamente lo mismo. Tenemos unas guerrillas que venían siendo de alguna manera desestructuradas por varios presidentes. De alguna manera se llevó un proceso de paz en donde en teoría se desmovilizaron, pero fue un proceso de paz que no terminó bien y básicamente lo que pasó es que esas guerrillas terminaron mutando a otro tipo de guerrillas, pero a la final es lo mismo, o sea, están atacando la seguridad de los colombianos. En ese orden de ideas, Colombia sufre en carne propia lo que significa la inseguridad y lo que significa las guerrillas, digamos que de alguna manera pensando con algún tipo de ideología, pero que en realidad ya son bandas criminales que se dedican al narcotráfico, pero que se escudan bajo una ideología y por eso bajo otros gobiernos, digamos que de alguna manera han podido sentar a los presidentes a dialogar sobre procesos de paz que se enmarcan en temas ideológicos, pero estas guerrillas de las que hoy te hablo son guerrillas que no tienen realmente un tema ideológico, sino que básicamente van detrás de unos asuntos económicos que están basados en el narcotráfico y pues bien sabemos también que el narcotráfico es uno de los problemas en donde Estados Unidos dice que también se ve bastante afectado porque en Colombia producen la droga, pero allá es donde se consume de manera exponencial. Entonces, creo que por ese motivo también es tan importante
el proceso que se está haciendo en este momento entre Estados Unidos y Colombia y el acercamiento con el escudo de las Américas. Vamos a ver también esto cómo resulta. De hecho, pues también hay ya varios congresistas y algunos sectores que se están oponiendo a este tipo pues de alianzas tan fuertes. Algunas personas hablan también de la soberanía nacional y demás, y de cómo se va a manejar este asunto en el país. Eh, Sin embargo, pues esperamos que se haga todo en el marco de la ley, pero sí es de esperarse que este gobierno sea bastante cercano a los intereses de Estados Unidos, ideológicos y geopolíticos, que también favorezcan a Colombia, claramente. Claro, justo de lo que hablabas de la oposición del nuevo gobierno en esta parte de la cooperación militar, si mal no recuerdo, creo que hay una senadora que Jennifer Pedraza puede ser, Pedraza, sí, ajá, Jennifer Pedraza. que Jennifer Pedraza, que planteó que este tipo de acuerdos militares pues requería aprobación del Congreso. Entonces pues hay también una manera de pues cómo se resolvería esto, ¿no? ¿Cuál sería el debate entre si podría ser o no podría ser? Luisa, y ahora estamos a una semana de la toma de posesión del presidente, lo vimos en Cali dando juramento, lo vimos luego en Medellín, en la Feria de las Flores, lo vimos ahora tras el terremoto en las diferentes zonas afectadas, y ahora con una mirada objetiva, ¿qué ha hecho bien este nuevo gobierno y hasta ahora, y dónde está su punto débil? Bueno, que ha hecho bien básicamente el despliegue institucional, la respuesta inmediata a lo que sucedió con el terremoto. En este momento, Pachi, yo te hablo sobre todo del terremoto porque han pasado muy pocos días desde que se posicionó y ha sido el evento más importante y en donde todos los esfuerzos están en este momento. Ha sido una persona que lo que te comuniqué al comienzo de esta entrevista, de alguna manera organizado muy bien su gabinete para que sus ministros atiendan de manera personal a las comunidades afectadas. Ya vemos, por ejemplo, hoy que empezó a hacer los nombramientos en muchas de las entidades que van a ser clave en la parte de la reconstrucción del país y digamos que de alguna manera en general en las entidades donde de alguna manera es importante el punto de vista pues del gobierno. Acabamos de entrar, el presidente no había hecho pues un cambio de estos mandos intermedios. Seguramente era lo siguiente que iba a hacer justo después de posesionar a los ministros, pero con el tema del terremoto se demoró un poco, porque dio prioridad a la comunidad, al llamado de los gobernadores, de los alcaldes en estas ciudades, y priorizaron además junto con su esposa, la primera dama, todo un tema de ayuda social en donde vemos al país volcado, ayudando, enviando todo lo que se requiere a estas zonas donde afectó de manera tangencial el terremoto. Entonces vemos un presidente muy activo, un vicepresidente donde también se le nota que no ha descansado. Hoy está en el Chocó, o sea, en un solo día han estado en varias ciudades del país, han estado recorriéndolo y viendo de primera mano esas necesidades. Digamos que esto es bastante bueno, por lo que te decía, venimos de un gobierno donde se había dejado atrás un poco ese contacto real con la comunidad, con sus necesidades, donde el presidente pues realmente no estaba haciendo su gestión a manera 100% directa con la comunidad, sino que venía haciendo otro tipo de actividades que realmente los ciudadanos no entendemos qué era lo que estaba haciendo, y vemos a un presidente, a un vicepresidente trabajando arduamente, donde también en la vicepresidencia de gobierno pasado, pues no tuvo ningún tipo de rol activo. Hoy vemos en su cambio al doctor José Manuel Restrepo caminando en las calles de estas ciudades de una manera impresionante junto con los ministros y de alguna manera dando un parte de tranquilidad a estas comunidades. Es muy difícil dar parte a las familias que han perdido quizás a familiares,
pero pues viene también un tema de, bueno, ahora qué vamos a hacer después de esta tragedia, y ellos han venido dando luces de cómo va a ser la reconstrucción del país, de qué se viene, han venido anunciando los fondos que han llegado al país por esta solidaridad internacional, y cómo seguramente vamos a ver en unos días la creación de un fondo post terremoto, y cómo se va a gerenciar desde este gobierno la reconstrucción de lo que sucedió. A ver, también hay un departamento especialmente que es el del Chocó, que históricamente ha sido uno de los departamentos con menos oportunidades en el país y que tiene un desarrollo de infraestructura menor, por ejemplo, que el de Valle del Cauca, que fue uno de los departamentos que tú conociste. Este puede ser una gran oportunidad para este gobierno que haga un cambio estructural en el Chocó, porque ningún presidente digamos que ha tomado las cartas sobre este departamento donde la pobreza es extrema. Entonces, eventualmente con la reconstrucción y con los fondos que están llegando, podría llegar a ser muy positivo lo que logre en este departamento y lo que logre en gestión en otras ciudades importantes en donde, lo que decíamos, él no ganó, pero que seguramente si hace un gran trabajo, esta ciudadanía va a ver con otros ojos este nuevo gobierno, y de alguna manera va a facilitar que el transcurso de estos 4 años sea 4 años de mucho trabajo articulado, 4 años de sacar adelante muchos proyectos, y no 4 años en donde vayamos a ver todo el tiempo movilizaciones que de alguna manera podrían afectar el libre transcurrir del día a día de la ciudadanía. Y esto te lo pongo como ejemplo porque en el 2021, justo después de la pandemia, en Colombia hubo un llamado estallido social donde la política, y digamos que esta política desde el progresismo, se tomaron muchas vías en muchas ciudades, de alguna manera atacando en su momento al presidente de turno, que era Iván Duque, exigiéndole muchísimas cosas justo post pandemia, y lo que hicieron fue muchos más destrozos en ciudades en donde queda huellas, por ejemplo, en Cali. Cali es una de esas ciudades donde quedó una huella gigante de lo que se llamó ese estallido social, y que esperamos claramente que luego del terremoto esta tragedia no vaya a ser usada políticamente por esta ideología para de alguna manera atacar al presidente Abelardo de la Espriella. Ahora bien, tú me preguntabas, bueno, qué errores o qué cosas quizás no han salido quizás tan bien en estos días que ha transcurrido del presidente Abelardo de la Espriella posicionado. Bueno, yo creo que quizás la rapidez del cambio entre los funcionarios que quedan de Gustavo Petro. Sabíamos que ellos iban a intentar torpedear de alguna manera la gestión del presidente entrante. No sabíamos pues que claramente iba a suceder lo del terremoto, entonces pues es aún más grave todo lo que pueda suceder con estas personas que aún estaban nombradas. Como te decía, ya hoy están saliendo muchos de los nombramientos importantes en estas entidades que tienen que tomar cartas sobre el asunto en relación a todo lo que tiene que ver con el terremoto y con la gestión de país, porque no solamente tenemos eso, o sea, en este momento están pasando también muchas otras cosas en el país de incendios forestales y demás, que implica pues también tener en el radar esos escenarios desde Presidencia y desde el Ministerio del Interior, que también es una cartera importante que se encarga de estos asuntos de país. Entonces yo creería que es eso, la rapidez del cambio, de ese intercambio, de ese cambio de perfiles en el con este nuevo gobierno, y ya, pues no creo que haya mayor cosa más de la cual hablar. Creo que en general ha sido muy positivo como ellos han asumido el liderazgo en relación a esta tragedia que enlutece al país. Luisa Portela, analista colombiana, gracias por acompañarnos en Desde el Capitolio y por ayudarnos a entender este momento que vive Colombia.
Gracias a ustedes, acá estoy presente para lo que consideren. Vamos a ver cómo transcurren los días ya con este nuevo gobierno, por lo menos cómo finaliza el año. Esperemos además que sigan llegando muchas ayudas a Colombia a raíz de la tragedia. Esperemos también cómo se empiezan a materializar las alianzas con las potencias. Ya estamos viendo lo que sucede con Estados Unidos, esperamos que sigue sucediendo con China y bueno, en general, cómo Colombia va generando un liderazgo importante en la región, eh, sobre todo manteniendo lo que se llama un escudo contra lo que se ha denominado el socialismo del siglo XXI. Así es, Luisa. Y antes de despedirnos y despedir a nuestra audiencia, por favor, quiero que me acompañes en este segmento porque queremos hacer también un llamado bastante especial a nuestra audiencia, a quienes nos ven, porque Colombia nos necesita y hay miles de familias que se siguen enfrentando a las consecuencias de este terremoto y pues ahora mismo cada ayuda cuenta. Así que por lo menos de la información que me pasaron mi audiencia, me dicen que si se encuentran en el área metropolitana de Washington, D.C., pueden pasar por el Café Aroma de Café en Springfield de 10 de la mañana a 9 de la noche en 6969 Hetchinger Drive, Springfield, Virginia, y dejar sus donaciones para Colombia. Ese mismo camión va a llevar todo a Nueva York, donde va a estar la Cruz Roja coordinando la entrega a Colombia. Así que toda donación cuenta. No sé, Luisa, si quieres dejarle a la audiencia alguna página web, algún lugar donde se pueden informar más sobre dónde dejar las donaciones. Sí, bueno, la Cruz Roja siempre es un buen canal para canalizar todas las ayudas de solidaridad para nuestro país. También pueden buscar en las redes sociales de la primera dama de Colombia, Ana Lucía. Ella está liderando el proceso de recolección de fondos y de todo lo que quieran donar a los más afectados bajo esta tragedia. Ella lo está anunciando por medio de sus redes, también por medio de las redes de presidencia. Allí ella está indicando sobre todo cuáles son las cosas que más se necesitan y cómo se puede hacer para que lleguen al destino donde más se necesita y canalicen de la mejor manera todo lo que ustedes puedan donar. Agradecemos también a la audiencia que nos quiera, pues que quiera hacer llegar estas donaciones. De verdad es un momento muy difícil por el que está pasando Colombia. Son familias enteras en donde no tienen dónde vivir, son familias enteras que seguramente han perdido un conocido o un familiar bajo los escombros y son familias enteras que hoy están de alguna manera desprotegidas. Entonces, todo lo que podamos hacer y la solidaridad de cada persona es un granito de arena que se va sumando y que cuenta para cada uno de los colombianos y que lo vamos a agradecer infinitamente. Así es, Luisa, toda la esperanza, toda la buena energía para el pueblo colombiano que ya va a empezar un nuevo gobierno, un nuevo periodo con mucho ánimo. Así que gracias a toda nuestra audiencia por haber estado conectada el día de hoy. Yo soy Pachi Valencia y nos vemos en el próximo episodio de Desde el Capitolio. Buenas noches.